Mi hija pensó que no vendría para Navidad. «No vengas, papá», me escribió. «Ya hemos hecho otros planes, así que saqué la casa de su nombre». Ella no sabía que la casa ya no era suya. Papá, siempre bajas el ánimo. Apareces y es como si toda la casa olvidara cómo respirar. Solo no vengas este año. Ya hemos hecho otros planes. En serio, eres como una nube de lluvia que se estaciona sobre todo. Esta casa necesita energía fresca, no vibras de funeral. Tal vez sea hora de que busques un hogar de retiro que coincida con tu frecuencia. Ese fue el mensaje de texto que recibí de mi hija 4 días antes de Navidad. Sin llamada telefónica, sin invitación, solo 3 mensajes consecutivos enviados mientras yo tallaba una figura de madera en la pequeña habitación trasera que llaman mía, que en realidad es solo un espacio de almacenamiento convertido con una cama individual, un espejo agrietado y un calentador que se apaga cada vez que alguien usa el microondas. Mi nombre es Miguel Antonio Herrera. Vivo, o mejor dicho, resido en los suburbios de Georgia, a 1 hora de Atlanta. Tengo 71 años, tengo una hija, su nombre es Juana. Juana nació cuando yo tenía solo 22 años. Su madre Teresa murió cuando yo tenía 63, cáncer de pulmón. Teresa era una mujer amable pero callada. Trabajaba con sus manos y creía en cumplir las promesas, especialmente con los hijos. Cuando falleció, Juana ya era adulta. Recuerdo sentarme frente a ella en la sala de espera del hospital después del funeral, viéndola desplazarse por su teléfono apenas levantando la vista. Esa fue la primera vez que me sentí invisible en su presencia. No sería la última. Después de que Teresa murió, volví al trabajo enseñando a tiempo parcial en la escuela primaria local y ordenando libros en la biblioteca comunitaria para llegar a fin de mes. Viví de manera simple usando cupones, cocinando desde cero. Me las arreglé con menos para mantener la casa cálida y el refrigerador lleno. Y cuando Juana llamó una noche a las 2:13 a.m., llorando sobre cómo su matrimonio había terminado, cómo no tenía a dónde ir, cómo no podía permitirse vivir en ningún lugar decente, no dudé. Liquidé mis ahorros de jubilación, $80,000 en total, y le dije que encontrara un lugar que pudiéramos compartir. Compramos una modesta casa de 3 habitaciones juntos. Bueno, técnicamente la compré yo. Era mi dinero y la escritura estaba a mi nombre, pero la agregué a los documentos para que pudiera calificar para el préstamo. Ese fue mi error. Quería que se sintiera como nuestra, como si tuviera alguna participación en reconstruir su vida. Esa primera Navidad en la nueva casa, ella hizo una promesa. Estábamos sentados en el piso, la sala de estar, aún llena de cajas sin desempacar, un pequeño árbol preiluminado apoyado contra la pared. Yo sostenía una caja de adornos, los mismos que solía colgar con ella cuando era niña. Me miró con los ojos rojos por demasiado bourbon y dijo: «Si alguna vez arreglo mi vida, siempre tendrás una habitación en mi casa, papá. Serás la primera persona de la que me ocupe». Fue uno de esos momentos que guardas en tu corazón como una fotografía que no quieres que se desvanezca. Pero los recuerdos, como las fotos, pueden amarillear con el tiempo. Y las promesas, bueno, las promesas se rompen más fácilmente que el vidrio. 2 años pasaron. Juana conoció a un nuevo hombre, Carlos. Era más joven, de lengua afilada, siempre en su teléfono, siempre filmando alguna nueva receta o baile o truco de limpieza. Para sus seguidores en redes sociales se llamaba a sí mismo un coach de bienestar y vendía polvos que costaban más que mi factura mensual de electricidad. Desde el momento en que se mudó, las cosas cambiaron. Insistió en que me mudara a la habitación trasera temporalmente mientras rediseñaban el piso de arriba. Eso fue hace 3 Navidades. Empezó a decir cosas como: «Tu papá emana una energía tan pesada y tiene esa vibra de hospicio, como si siempre estuviera esperando que algo triste suceda». Una tarde lo escuché decir: «Cariño, creo que tu papá está envejeciendo los muebles solo con sentarse en ellos». Cuando tenían invitados, cerraban mi puerta. Los oía reír, brindar, contar historias de las que no formaba parte. Una vez Carlos pegó una nota en mi puerta: «Por favor, abstente de salir durante la cena. Estamos cultivando un ambiente más ligero esta noche. Gracias, amor». Todavía tengo esa nota. La guardo doblada en mi Biblia. No me querían en su mesa. No me querían en sus fotos. Me convertí en el hilo invisible en su vida perfectamente curada.
excepto por supuesto cuando necesitaban ayuda, cuando Carlos tenía sus cirugías menores, o cuando nació el bebé y necesitaban a alguien para las alimentaciones de las 3:00 am, entonces era una bendición. De lo contrario, era una sombra de fondo. Aún así, me quedé porque los padres se quedan, porque los abuelos perdonan, porque me decía a mí mismo que así es como se ve el sacrificio en la vida real. Silencioso, constante y mayormente invisible. Pero luego llegó ese mensaje. No vengas. Ya tenemos otros planes. Me senté allí por mucho tiempo después de leerlo, viendo la figura de madera en mi regazo deslizarse lentamente de mis dedos, la madera desenrollándose en silencio como algo dentro de mí que finalmente se rindió. No eran solo las palabras, era lo que significaban. No solo que no era bienvenido, sino que era prescindible. Un inconveniente, una arruga en su estética navideña. Saqué un álbum de fotos de debajo de mi cama. El que tenía fotos de Juana en todas las edades, sus primeros pasos, su primer día de escuela, su boda, incluso sus papeles de divorcio que había impreso cuando la ayudé a presentarlos. Y en la parte trasera del álbum, metida en un sobre etiquetado Promesas, estaba una nota manuscrita de Teresa. Decía: «Esta casa está construida con tus manos, tu espalda, tus ahorros. Si alguien alguna vez intenta hacerte sentir como un invitado en ella, recuérdales quién les dio la llave». Miré esa nota por mucho tiempo, y luego hice algo que no había hecho en años. Me levanté, caminé al armario, saqué la caja fuerte y marqué un número que no había llamado desde el funeral de Teresa. «Guadalupe», dije, «necesito tu ayuda. Es hora». 2 días antes de Nochebuena, la casa parecía salida de una revista. Luces cálidas envueltas alrededor de cada pilar, velas parpadeando en cada alféizar de ventana, y el olor a brie horneado y glaseado de arándanos flotando a través de las grietas de las paredes que una vez ayudé a pintar. No estaba invitado. Lo llamaron una cena de ensayo, pero parecía más un gala prenavideña. Había autos alineados en el camino de entrada. Vecinos, compañeros de trabajo, clientes de yoga de Carlos, algún hombre al que llamaba su asesor de marca. No reconocía a ninguno. Desde mi pequeña habitación junto a la cocina, que alguna vez fue una despensa y ahora una prisión, escuchaba risas, el tintineo de vasos, el ruido de platos que había lavado horas antes. Me envolví en mi viejo suéter de lana y salí silenciosamente al porche trasero. Hacía frío, pero no lo sentía. Sostenía un marco de fotos cerca de mi pecho. Mi foto de boda, la que Teresa aún era joven y yo también. Ella sonreía mirándome como si yo fuera lo único en el mundo digno de contemplar. Las ventanas estaban empañadas por el calor interior, pero encontré un parche claro y miré adentro. Juana estaba sentada a la cabecera de la mesa riendo. Carlos estaba a su lado brillando bajo la suave iluminación, sosteniendo un vaso de algo espumoso, su otra mano descansando en el hombro de su niño pequeño. Y entonces lo escuché. No fue gritado. Fue susurrado, destinado solo para los invitados más cercanos a Carlos. Pero lo oí a través de la ventana entreabierta como si lo hubieran gritado desde el púlpito. «Solo se sienta allí como una lápida», dijo Carlos rodando los ojos hacia el pasillo por el que había salido esa tarde. Esa mirada en sus ojos como si alguien hubiera muerto y nunca se hubiera ido. Algunas personas rieron nerviosamente. Alguien murmuró: «Eso es frío». Pero Carlos continuó: «Le dije a Juana, si aparece para Nochebuena me voy de vuelta a casa de mi madre. No puedo beber ponche de huevo junto al segador». Alguien más rió más fuerte esta vez. «Dios, eres terrible». «Soy honesto», dijo. «Quiero decir, vamos. Huele a naftalina y tristeza. Es como invitar al duelo a cenar». Me aparté de la ventana. Mis rodillas se sintieron débiles, pero me aferré a la barandilla del porche estabilizándome. Mi aliento empañó el aire frío frente a mí y miré hacia abajo al marco de la foto. Los ojos de Teresa me miraban de vuelta, congelados en el tiempo. La puerta se abrió detrás de mí. Era Carlos. Salió con zapatos demasiado altos para el hielo, sosteniendo un sobre grueso en una mano y un vaso de vino espumoso en la otra. Tomó un sorbo delicado antes de extender el sobre hacia mí como si fuera una invitación de boda. «Esto es para ti», dijo. «Íbamos a dejarlo bajo tu puerta, pero pensé, hey, ¿por qué no entregarlo en mano?» Tomé el sobre sin hablar.
Inclinó la cabeza aún sonriendo, esa sonrisa suave y curada que usaba para sus seguidores en línea. Mereces tu propio tipo de celebración, ya sabes, algo más adaptado a tu vibra. Luego se dio la vuelta y volvió adentro. Lo abrí lentamente. Era un voucher, un certificado impreso con bordes dorados y acebo de dibujos animados en las esquinas. 3 días gratuitos en Whispering Pines, una comunidad para adultos. Debajo una nota manuscrita: encontrarás energía más compatible aquí, papá. Confía en mí. No había amor, Juana. Ninguna firma, solo esas palabras en la cursiva inconfundible de Carlos, el tipo que se aprende de demasiados diarios de balas y kits de marca de influencers. Volví adentro, no por la puerta principal, sino por la lateral, la que lleva al lavadero. No quería ser visto. Caminé pasando la secadora zumbante, pasando los regalos medio envueltos que nunca me pidieron ayudar, y entré en mi pequeña habitación trasera. Encendí una sola vela en la mesa junto a mi cama. Luego coloqué el voucher junto a la foto de Teresa, poniéndolo de pie como otro invitado en un funeral. «Tengo mi invitación», susurré, «solo que no a su fiesta». Me senté por un rato. La casa zumbaba con vida justo más allá de mis paredes. Música, risas, tenedores y vasos tintineando. Sonaba como el tipo de festividad que solía crear para Juana cuando era pequeña. El árbol sería real, no de plástico. Las galletas de jengibre hechas a mano. Las medias llenas de pequeñas cosas que mostraban que había prestado atención. Pensé en todas esas mañanas de Navidad. Cómo me escabullía abajo a las 5:00 am para hacer rollos de canela desde cero solo para ver su rostro iluminarse cuando lo solía. Pensé en ese invierno cuando no podíamos permitirnos regalos. Así que convertí la sala de estar en un país de las maravillas de copos de nieve de papel. Ella lo llamó el día más mágico de su vida. Pensé en la promesa que hizo. Si alguna vez arreglo mi vida, papá, serás el primero del que me ocupe. Pero no fui el primero, ni siquiera el último. Fui olvidado. Un pensamiento posterior, una carga para externalizar. Miré el voucher de nuevo. Whispering Pines. Conocía el lugar, el tipo de instalación que ofrece noches de bingo y proyecciones de películas y comidas sin sal. Estaba bien para alguien más, para alguien cuya vida había terminado. Pero yo no había terminado. Me levanté. Mis piernas dolían. Mi espalda crujió al enderezarme. Me quité el suéter y lo doblé con cuidado. Luego alcancé el cajón inferior de mi mesita de noche y saqué el viejo libro de direcciones que no había tocado en años. Pasé páginas de nombres de personas que se habían ido hace mucho, muertas, mudadas o simplemente ya no hablando. Y entonces lo encontré. Guadalupe M. López, abogada de bienes raíces, Atlanta, 706-553-9882. Teresa había confiado en ella con nuestro testamento, con nuestra casa, con la pequeña vida que habíamos construido. Guadalupe había sido su amiga por 40 años. Estuvo en el funeral. Me sostuvo la mano cuando no podía pararme. Tomé el teléfono y marqué el número. Sonó una vez, 2 veces. «Oficina de López Law», respondió una voz. «Soy Miguel Herrera», dije. «El esposo de Teresa. Creo que es hora de que hablemos». Guadalupe me encontró la mañana siguiente en un pequeño restaurante justo fuera de la plaza. Uno de esos lugares donde el café viene fuerte y las meseras te llaman cariño sin pensarlo 2 veces. Habían pasado 10 años desde que la había visto por última vez. Parecía mayor, por supuesto, más gris, más deliberada en cómo se movía, pero sus ojos no habían cambiado. Aún ese azul constante, aún amable. No perdió tiempo en charlas pequeñas. Lo aprecié. Leí la escritura original de Teresa, dijo abriendo una carpeta manila desgastada. «Miguel, tu nombre era el comprador único. Los fondos usados para comprar la casa vinieron de tu cuenta. Ahorros de jubilación. ¿Correcto?» Asentí. 80,000, cada centavo que tenía. Y el nombre de Juana se agregó más tarde, estrictamente para propósitos de calificación de hipoteca, no de propiedad. «Eso es correcto». Guadalupe se recostó. «Entonces tengo buenas noticias. Nunca renunciaste a la propiedad primaria. Juana no tiene reclamo legal sobre la casa, ni ahora ni nunca». No dije nada. Solo exhalé. No era alegría lo que sentía.
era algo más profundo, como cuando has cargado una bolsa pesada por millas y alguien finalmente te dice que está bien dejarla caer. Continuó. Estás dentro de tus derechos para remover su nombre de todos los documentos asociados. Y si quieres proteger la propiedad en el futuro, sugiero que la coloquemos en un fideicomiso revocable. Retendrías el control total, pero nadie, ni siquiera Juana, podría contestar tus deseos. ¿Podemos nombrarlo en honor a Teresa?, pregunté voz apenas por encima de un susurro. Guadalupe sonrió gentilmente. Por supuesto. Así que eso es lo que hicimos. Firmé los papeles esa tarde en su oficina, la misma oficina donde Teresa una vez se sentó con ella redactando nuestro testamento cuando Juana aún estaba en la secundaria. Recordé la letra de Teresa cuadrada precisa firmando junto a la mía bajo la cláusula «La casa pasará a las manos de Miguel sin disputa tras mi muerte». Ya lo había hecho. Ahora se trataba solo de cerrar las puertas detrás de mí. Guadalupe presentó todo en el condado. Aceleró el papeleo, dijo que estaría finalizado en 48 horas. En Georgia resulta que cuando eres dueño de la tierra, las paredes y la hipoteca también eres dueño de la historia. Esa noche volví a casa por la entrada lateral. Nadie se dio cuenta. Carlos estaba en la sala de estar filmando un tutorial de mesas navideñas mientras Juana jugaba con el termostato inteligente. Caminé hasta la caja de interruptores y reescribí el código de acceso maestro. Había guardado el manual escondido en una caja de zapatos bajo mi cama, junto con llaves de repuesto y las placas de identificación de Teresa. Reinicié cada cerradura digital, reconecté el router Wi-Fi a una nueva cuenta a mi nombre y llamé a las compañías de servicios para solicitar el cambio inmediato del titular efectivo a medianoche. No lo notarían de inmediato. Ese era el punto. A la mañana siguiente llamé al cerrajero. Un hombre amable llamado Dwight llegó alrededor de las 10:00 am. No hizo muchas preguntas cuando le mostré los documentos del título. Solo asintió y dijo: «Señor, usted es el propietario legal. Eso es todo lo que necesito». Cambió todas las cerraduras, la frontal, la trasera, el garaje y la puerta lateral. Me entregó 2 juegos de llaves. «¿Quiere que deje una de repuesto escondida bajo una maceta o algo?», preguntó. «No», dije doblando las llaves en el bolsillo de mi abrigo. «No las perderé». Después de que se fue, di un lento paseo por la casa habitación por habitación. No lo había hecho en mucho tiempo, no desde que se mudaron y comenzaron a cambiar las cosas, repintando, quitando el papel tapiz que había elegido con Teresa en 1997. Toqué las paredes, sentí la textura del yeso viejo bajo mis dedos. Me recordaba incluso si ellos no lo hacían. En la cocina encontré un frasco etiquetado «Ahorros navideños», con una nota adhesiva en la letra de Carlos, viaje de esquí marzo. Desenrosqué la tapa y conté los billetes. 462. No lo tomé. No era un ladrón, pero dejé una nota: «La casa ya no es tu renta vacacional. Con cariño, papá». Esa tarde me senté en la mesa del comedor y escribí una carta. Solo unas pocas líneas, pero la reescribí 3 veces para acertar con el tono. No era enojada, no era cruel, era final. Juana, esta casa fue construida con amor, sacrificio y silencio. Te di todo lo que tenía porque creí que entenderías lo que significa pertenecer a algún lugar. Elegiste hacerme un invitado en mi propia vida. Considera esto tu aviso. El alquiler de mi bondad ha expirado. Tienes 14 días para hacer arreglos. Después de eso necesitarás una llave y no la tendrás. Papá. No la firmé con amor. El amor no era el problema. Nunca lo había sido. Más tarde esa noche coloqué la carta en la almohada de Juana. Sabía que no la encontrarían de inmediato. Ella y Carlos habían llevado al bebé a una sesión de fotos navideña al otro lado de la ciudad, completa con nieve rentada y renos falsos. Carlos me había mostrado el traje que usaría el bebé. Un diminuto disfraz de elfo completo con sombrero tintineante. No me había preguntado si quería una foto. Antes de ir a la cama, encendí una vela para Teresa. Susurré: «Hemos recuperado la casa querida». Y dormí mejor de lo que había dormido en años. Nochebuena llegó como una actuación, no como una festividad. Carlos había pasado toda la semana preparándose para su gran transmisión en vivo en Facebook.
Lo llamó Vibras del Hogar y Espíritu Navideño. Había centros de mesa iluminados con velas suéteres a juego, entradas coreografiadas e incluso una máquina de nieve rentada para el césped delantero. Desde la acera, la casa parecía una postal. Luces centelleantes envueltas en cada barandilla. Jazz navideño sonando de altavoces ocultos y un banner impreso profesionalmente colgando sobre el porche una nueva tradición familiar. Pero la tradición que celebraban ya no tenía espacio para el hombre que la había empezado todo. Me habían olvidado. O más bien, me habían borrado. Excepto que no me había ido en silencio. Estacioné 2 casas más abajo, salí con mi mejor abrigo de lana y caminé lentamente hacia la puerta. Mis botas crujieron sobre el césped cubierto de escarcha. Sostenía una pequeña bolsa en una mano. Dentro un proyector portátil, una unidad USB y una sola hoja de papel doblada. En la puerta me detuve. El panel de código parpadeaba en silencio. Aún no lo habían cambiado. Bien. Ingresé el código de emergencia que había restablecido con Dwight el cerrajero 3 días antes. Las luces parpadearon por medio segundo. Luego de repente oscuridad. La casa quedó en silencio. Desde adentro oí jadeos, unas cuantas maldiciones y la voz inconfundible de Carlos en pánico. ¿Quién apagó la luz? ¿Qué demonios, Juana? Arréglalo. Estamos en vivo. La transmisión en vivo se cortó instantáneamente. El teléfono montado en un trípode en el comedor ahora mostraba nada más que una pantalla congelada. Esperé 3 latidos. Luego abrí la puerta principal y entré. Los invitados aún estaban congelados, parpadeando en confusión. El bebé comenzó a llorar en algún lugar cerca de la cocina. Juana se giró desde la chimenea, su boca ya abierta probablemente para gritarle a alguien. Pero entonces me vio. «Papá», dijo. No respondí. Caminé hacia la pared, coloqué el proyector en la mesa consola y lo enchufé al tomacorriente que había cableado a la batería de respaldo esa semana. Se encendió instantáneamente. La habitación brilló con una luz pálida y parpadeante. Y entonces apareció nuestra foto de boda. Era una foto vieja, ligeramente descolorida, pero llena de vida. Teresa en su vestido con ribetes de encaje, yo en mi traje gris, ambos riendo como si no tuviéramos nada en el mundo más que el uno al otro. La habitación quedó en silencio. La segunda imagen apareció. Yo en el hospital sosteniendo a una recién nacida Juana. Luego otra Juana, a los 4 años en mi regazo, aplaudiendo en un espectáculo de marionetas. Luego de nuevo, a los 10 años, montando una bicicleta que había ahorrado todo el año para comprar. Finalmente, el video. Un clip granulado de su graduación de secundaria. Juana con toga y birrete arrugados subiendo al podio para su discurso. Tenía 18 años entonces, esperanzada, insegura, hermosa. «Si hay una persona que me trajo aquí», dijo voz quebrándose. «Es mi papá. Trabajó turnos dobles para comprar mis libros. Renunció a todo, incluso a su propia comodidad, para que yo me sintiera segura. Cuando tenga una casa, prometo que él será el primero en vivir en ella». El clip terminó. Sin música, sin aplausos, solo silencio. Caminé al centro de la habitación. Los invitados retrocedieron lentamente. Alguien susurró: «¿Es ese su papá?». Oí a un hombre murmurar: «¡Oh, diablos!». Juana me miró como si hubiera resucitado de entre los muertos. Su voz era tensa, defensiva. ¿Qué es esto?». Saqué el documento de mi bolsillo del abrigo. Estaba doblado, prolijamente notariado y final. Lo coloqué en la mesa del comedor, justo donde el glaseado de arándanos comenzaba a derretirse. «Soy el propietario único de esta casa», dije claramente. Sus nombres ya no están en la escritura. Sus códigos de acceso fueron cambiados esta mañana. Las cerraduras reemplazadas. La boca de Carlos se abrió. «¿Estás bromeando?». Los miré primero a él, luego a Juana. «Tienen 14 días para desalojar. Recibirán un aviso formal por correo. Después de eso involucraré al sheriff». «No puedes estar hablando en serio», dijo Juana avanzando. «¿Estás haciendo esto en Nochebuena?». No parpadeé. «Lo estoy haciendo porque ya tuvieron su Navidad sin mí. Simplemente les estoy dando el regalo de la verdad». El teléfono de alguien sonó.
La transmisión en vivo se había reanudado en la batería de respaldo. Personas en todo Internet estaban mirando. Vi comentarios destellar en la pantalla. «¿Espera, es ese su papá? ¿Qué hicieron para merecer eso? Estoy llorando. Ese hombre es un rey». Carlos se lanzó por el teléfono, pero se le resbaló de la mano y cayó al suelo. La transmisión siguió rodando. «¿Lo planeaste?», preguntó Juana, voz temblando. «No», dije. «Lo planeaste tú cuando cerraste mi puerta, cuando me enviaste un voucher para un lugar donde la gente espera morir, cuando borraste mi nombre de tu familia porque hacía el aire demasiado pesado». Abrió la boca de nuevo, pero levanté una mano. «Hice los pagos de la hipoteca, pagué los impuestos. Caminé por esta casa cuando era solo vigas y cables. Me convertiste en un fantasma en ella. Ahora he regresado para perseguirte no con ira sino con papeleo». El proyector se apagó, la oscuridad regresó, y luego la luz de las velas parpadeó de nuevo. La batería de respaldo se reconectó al circuito del vestíbulo. La luz cálida llenó la habitación de nuevo, pero se sentía diferente. Honesta, fría pero limpia. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Al salir al aire fresco de la noche, dije una última cosa sin mirar atrás. 14 días. Úsenlo sabiamente. Cerré la puerta detrás de mí. Hizo un sonido que no resonó. Terminó. Para la mañana de Navidad, Internet se había apoderado de todo. Me desperté temprano por costumbre y preparé una olla de café. La casa estaba en silencio, despojada de música de fiesta, despojada de alegría artificial. Solo yo, el zumbido del refrigerador y el distante rumor de algo más grande. Abrí mi teléfono y revisé Facebook, luego TikTok, luego Instagram. Las notificaciones explotaban en la pantalla como fuegos artificiales. ¿Quién es él? Ese es su papá. Nunca he aplaudido a alguien con más fuerza. Venganza silenciosa, legal, elegante, brutal. Carlos fue servido más que pavo anoche. Él hizo la casa, pagó por ella, crió a la mujer en ella y trataron de desalojarlo con un cupón de spa. El video había sido recortado, editado y compartido en todos los rincones de Internet. La gente lo titulaba Justicia Navideña, el movimiento de poder silencioso del abuelo, 14 días de arrepentimiento y el hombre que recuperó su casa. Una versión del clip había alcanzado 3 millones de vistas para el mediodía. Los hashtags crecían por minuto: desalojo navideño, papá es dueño de la escritura, poder de los mayores. Nunca pensé que sería un hashtag. Nunca pensé que me vería en una pantalla de nuevo. Al menos no así, pero allí estaba entregando calmadamente la línea 14 días. Úsenlo sabiamente. Mientras el proyector parpadeaba detrás de mí, alguien incluso había editado una versión en cámara lenta con música orquestal. Era extrañamente hermosa. Los comentarios eran implacables, no crueles, no hacia mí. Estaban indignados, solidarios, ferozmente protectores. Mi hija me hizo dormir en el garaje cuando vinieron sus suegros. Me fui. Nunca miré atrás. Viendo esto con mi papá, ambos estamos llorando. Él es la definición de nunca confundir el silencio con debilidad. Y luego hubo nombres que reconocí. Mi antiguo alumno Emilio Hernández había publicado un largo mensaje en Facebook. Me etiquetó en él, incluso usó mi apellido de soltero para que la gente me reconociera. El señor Herrera fue mi maestro de 5º grado cuando mis padres se divorciaban. Solía llegar a la escuela con hambre, él se dio cuenta. Comenzó a traerme sándwiches extras. Decía que eran solo extras. Pero sabía que los hacía para mí. Me mantuvo vivo ese año. Me enseñó el valor de la gracia cuando nadie mira. Y ahora descubro que alguien lo hizo vivir en una habitación de almacenamiento y le dio un voucher para un hogar de retiro. Eso no es justicia, es crueldad. Miles le dieron like a su publicación. Cientos comentaron debajo. Lo mismo aquí. Me dejó sentarme en la biblioteca durante el recreo cuando no tenía amigos. Me enseñó a escribir mi primer poema. Este es el hombre que nos dio mantas durante el apagón de invierno en 2009. No había oído de Emilio en años. Se había convertido en abogado. Lo último que supe estaba en Dice. Sonreí, cerré el teléfono por un momento y me permití respirar. Por décadas había mantenido la cabeza baja, sacrificado, sin recibo, amado, sin expectativa.
No era amargura lo que cargaba. Era cansancio, el tipo que viene de ser útil hasta que ya no lo eres. Pero ahora extraños me veían. Conocían mi nombre, mi historia, y más importante, entendían la violencia silenciosa de ser olvidado. Más tarde ese día, un hombre llamó a mi puerta. La abrí lentamente, inseguro. Estaba en sus 60, llevaba una bufanda roja y sostenía un plato de cazuela envuelto en papel aluminio. «Soy Pablo», dijo voz suave. «Vivo 4 casas más abajo. Vi el clip. Solo quería decir que estoy orgulloso de ti. Y traje algo caliente». Lo dejé entrar. Nos sentamos en el sofá que Juana una vez trató de vender en línea porque no coincidía con la vibra de Carlos. Pablo habló de su propio padre, de la soledad que se cuela después de que se quitan las decoraciones. Dijo que sabía lo que se sentía ser marginado. Es como si pensaran que lo único para lo que servimos es cuidar niños y morir en silencio, dijo sorbiendo su té. Asentí. Bueno, yo me salté lo de cuidar niños. Reímos genuinamente. Por primera vez en años mi risa no se sentía fuera de lugar. Esa noche la puerta sonó una y otra vez. Hombres del vecindario antiguos, amigos de la iglesia. 2 maestros jubilados. Un joven enfermero que me reconoció del video y trajo pan de jengibre. Para el anochecer mi casa estaba llena de hombres. Hombres que habían sido dejados atrás, hombres que habían criado hijos que ya no llamaban. Hombres a los que se les dijo directamente o indirectamente que ocupaban demasiado espacio, demasiado aire. Nos sentamos alrededor de la mesa. Servimos sidra. Brindamos con vino de supermercado. Un hombre dijo: «Encendiste la mecha. Todos hemos tenido demasiado miedo de encenderla». Otro agregó: «Hiciste que el mundo viera lo que los hombres silenciosos cargan». Antes de acostarme revisé mi teléfono una última vez. Había llegado un nuevo mensaje, de un reportero local pidiendo una entrevista. Lo ignoré, pero leí un comentario más antes de dormir. No gritó, no rompió cosas, usó el sistema, usó la verdad, y ganó. Ese es el tipo de historia que quiero que mi hijo escuche. Me fui a dormir con el pecho cálido y la mente en silencio. No había planeado que nada de esto se volviera viral. No había planeado ser nada más que recordado. Pero de alguna manera, al hacer lo correcto por mí mismo, había dado voz a tantos otros que nunca habían sido escuchados. Comenzó con un cuchillo y un trozo de madera. No el metafórico madera real suave y desgastada en el cedro que siempre preferí. Me senté en el porche delantero con él una tarde justo después de que se entregara el aviso de desalojo y el silencio de una casa vacía se asentó sobre mí. Aún había tensión en las paredes, como si el aire no hubiera perdonado las voces que una vez contuvo. Pero podía respirar de nuevo lentamente, profundamente. Comencé a tallar. Al principio solo lo hice porque mis manos necesitaban algo que hacer. Ese silencio, aunque ganado, también puede volverse pesado. Pero para el final de la semana tenía una figura completa y luego otra. Le di una a Pablo, mi vecino, con la bufanda roja y las cazuelas suaves. Lloró cuando se la entregué. «Este es el primer regalo que recibo en años», dijo. Esa noche pensé, tal vez no soy el único que necesita algo sólido para sostener. Así que hice un letrero. Estaba escrito a mano en tinta azul y pegado en el interior de la puerta de vidrio donde los invitados una vez entraban a mi casa para beber el vino curado de Carlos. Decía: «Entra si alguna vez te has sentido dejado atrás. Entra si el silencio es lo único que te responde últimamente. Entra si quieres tallar de nuevo, escribir de nuevo, hablar de nuevo. Miguel». Al día siguiente 2 hombres aparecieron. Uno llevaba una bolsa con herramientas de tallado. El otro trajo un diario que no había tocado desde que su esposa falleció. Hicimos té. Nos sentamos en la alfombra. Tallamos en silencio. Y luego hablamos. Y así nació el hilo silencioso. No planeé empezar un centro. Solo quería sentirme completo. Pero las cosas rotas atraen cosas rotas. Y antes de mucho, la sala de estar, que una vez albergó transmisiones en vivo de Facebook, ahora albergaba hombres que no habían hablado en voz alta en meses. Viudos, divorciados, padres abandonados. Algunos cuidadores demasiado cansados para pedir cuidado ellos mismos.
Nos reuníamos 2 veces por semana, luego 3, luego todos los días. La palabra se extendió. Iglesias locales publicaron sobre nosotros en sus tableros comunitarios. Un hombre, un enfermero jubilado, ofreció enseñar talleres de mapeo de duelo los jueves. Otro lideró cartas nunca enviadas, una sesión guiada de escritura para escribir a aquellos que los habían olvidado. Guadalupe se ofreció a proporcionar consultas gratuitas de bienes raíces para hombres que temían ser borrados de sus propias casas, justo como yo lo había sido. Convertí la antigua habitación del bebé en el piso de arriba en una biblioteca llena de libros donados por extraños que habían visto mi historia en línea. Agregamos sillas cómodas, mantas suaves, una tetera que nunca se enfriaba. Pintamos las paredes de un verde cálido. En el estante junto a la ventana colocamos fotos enmarcadas de nosotros, no solo como padres, sino como muchachos, hombres jóvenes, novios, maestros, artistas, escritores, personas con nombres y vidas antes de convertirnos en papá o abuelo, o él. Nos habíamos encontrado de nuevo y nos tallamos unos a otros completos. Una mañana de martes me paré fuera de la casa con un letrero fresco en la mano. Lo presioné suavemente en la puerta de vidrio, alisando la cinta en cada esquina. Decía, esta casa necesitaba nueva energía. Tenías razón, y ahora la tiene, pero ya no te tiene a ti. Era para ellos Juana y Carlos, no para provocar ni siquiera para herir, sino para confirmar lo que había cambiado. Nunca volvieron. Juana envió un correo electrónico una vez, algo cortante, preguntando si podía recuperar una caja de viejos discos del garaje. La dejé. Los coloqué afuera en la acera. Nunca tocó el timbre. Carlos nunca dijo una palabra. Vi que había eliminado sus cuentas por un tiempo, quizás por vergüenza, pero hacía mucho que había dejado de mirar. Mi enfoque estaba aquí con los hombres que llegaban cada mañana con termos y manos temblorosas que me agradecían como si les hubiera dado un regalo cuando en realidad ellos me habían dado todo. Propósito, paz, una oportunidad de dejar de ser invisible. Uno de ellos, Claudio, talló una pieza que aún guardo sobre la repisa. Dice, no gritó, no vociferó, reescribió el final. Una tarde, mientras el sol filtraba a través de las ventanas delanteras y un grupo de nosotros nos sentábamos tallando juntos un gran proyecto grupal de madera, miré alrededor y me di cuenta de que esta casa nunca se había sentido más viva. No tenía nada que ver con las luces, nada con el vino o la música o las sonrisas falsas de fiestas en vivo. Era el calor que viene de la honestidad, el ritmo constante y silencioso de hombres recordando quiénes son. Lo llamamos el hilo silencioso porque se sentía así. Algo suave e inadvertido corriendo a través de los años, a través del dolor uniéndonos cuando nada más podía. Creamos un sitio web. Un periodista local escribió una historia. Las donaciones llegaron de todo el país. Personas que habían visto ese clip de Nochebuena y querían ser parte de algo honesto. Usamos el dinero para comprar suministros, reparar el techo, agregar rampas para hombres con andadores y bastones. Nunca cobramos a nadie por nada. El único requisito era aparece como eres. Y lo hicieron. Algunos llegaron llorando, algunos llegaron enojados, algunos llegaron tan entumecidos que apenas podían hablar. Pero con el tiempo todos encontraron un pequeño hilo de memoria, de alegría, de historia, y comenzaron a tallar de nuevo. En cuanto a mí, dejé de dormir en la habitación trasera. Me mudé al dormitorio principal, el que solía ser mío con Teresa. Abrí las cortinas de nuevo. Llené el armario con ropa suave y quité las cerraduras de la puerta porque ya no era una sombra en mi propia casa. Era la luz. El correo llegó un martes. La lluvia acababa de empezar a golpear las ventanas suave y constante como solía hacerlo en noches cuando me quedaba despierto tallando a través de la ausencia de mi esposa. Era casi el atardecer cuando abrí mi laptop sin esperar nada en particular. Algunas actualizaciones del sitio web de El Hilo Silencioso. Una nota de agradecimiento de uno de los nuevos hombres que se habían unido al grupo de escritura. Y allí estaba de Juana Herrera. Asunto, papá, por favor. Lo miré por un largo rato antes de hacer clic. No había adjuntos, solo una foto incrustada en el cuerpo del correo. Mi nieto aún en sus pijamas rojos y verdes, sosteniendo un oso de peluche suave. Sus ojos estaban abiertos. Tenía la nariz de Teresa.
Y debajo de eso, un mensaje escrito en oraciones que se sentían tanto demasiado tardías como demasiado vacías. Papá, sé que he cometido errores. Fui estúpida. Dejé que las opiniones de Carlos se convirtieran en las mías. Pero nunca dejé de amarte. Solo no sabía cómo equilibrar todo. El bebé, el trabajo, la casa. Me perdí. Pero ahora veo que tenías razón. Siempre la tuviste. Te extraño. Extraño la forma en que solías tararear en la cocina. La forma en que me mirabas como si yo fuera lo mejor que te había pasado. Quiero volver a casa. Te necesitamos. Él te necesita. Por favor, papá, dame una oportunidad más. Amor, Juana. Lo leí 2 veces. Y luego me recosté, cerré los ojos y escuché la lluvia. Recordaba mi tarareo. Eso me sorprendió. Solía tararear viejos himnos mientras pelaba papas, doblaba la ropa o caminaba del porche al buzón. Nada dramático, solo pequeños recordatorios de paz en una vida que rara vez la ofrecía. No había tarareado en años. Recordé mecerla cuando estaba enferma presionando paños fríos en su cabeza febril. Recordé la forma en que solía trepar a la cama a mi lado cuando Teresa trabajaba tarde presionando sus deditos contra mi cara solo para verificar si era real. Y recordé esa promesa hecha cuando tenía 18 años. Si alguna vez tengo una casa, serás el primero en vivir en ella. No la cumplió. En cambio, me dio una habitación sin ventanas detrás de la cocina y un cupón para un lugar donde la gente espera ser olvidada. Me levanté, caminé a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaron. Ya no. Eran más fuertes, ahora callosas con propósito. Pensé en todas las veces que la excusé. Está cansada, está estresada. Él es el que está detrás, no ella. Pero la verdad es que nadie puede tratarte como menos a menos que te vea así. Me vio como una carga y solo me recordó cuando le quité algo. Abrí un correo en blanco. No releí lo que escribió. No adjunté nada. Escribí lentamente con cuidado. Juana, no fuiste influenciada. Fuiste revelada. Un buen hombre no necesita que le recuerden ser bueno. Una hija que realmente ve a su padre no espera hasta que cambie las cerraduras para ver su valor. Apagaste mi luz. Me hiciste sentar en la oscuridad. Le enseñaste a mi nieto que los mayores deben ser escondidos, silenciados, borrados. Ahora pides volver a esa luz, pero ese calor ya no te pertenece. Aprende a vivir en la oscuridad como yo lo hice una vez. Papá. Pulsé enviar. Sin amor, sin sinceramente, sin puerta entreabierta para negociación. Solo la verdad. Esa noche no lloré. Saqué un nuevo trozo de madera de la cesta y comencé una nueva figura. Cada corte, cada nudo era más firme que el anterior. Pensé en los hombres que se habían unido a nuestro último círculo. Uno había perdido 2 hijos por la distancia, el otro por la muerte. Uno nunca había tenido hijos en absoluto y siempre se preguntaba si la soledad era peor para él o para los padres que habían sido olvidados. Y sin embargo, ninguno de ellos dejó que su duelo los tragara enteros. Nos sentamos juntos. Creamos calidez del silencio. Tallamos nuestros nombres en algo duradero. La casa ya no resonaba con duelo, pulsaba con memoria y elección. Más tarde esa semana imprimí el correo de Juana. Lo doblé con cuidado y lo coloqué en el archivo que había empezado a guardar en mi armario etiquetado Cartas del pasado que sobreviví. Estaba junto a facturas del hospital de cuando Teresa se enfermó, cartas de la escuela donde me despidieron después de 22 años, y la escritura original de esta casa, evidencia de amor, de resistencia, de reclamar la historia. El domingo compartí la historia con el círculo. No el correo en sí, sino la lección. Un hombre, un abuelo de 6, asintió con lágrimas en los ojos. «Le enseñaste algo», dijo. «No la lección que quería, sino la que necesitaba». Otro hombre agregó, «No puedes criar hijas para siempre. En algún momento deben elegir ser mujeres o no». El grupo murmuró en acuerdo, y yo tarareé también solo suavemente. Un himno familiar, mitad melodía, mitad memoria. Por primera vez en años surgió naturalmente de mi garganta. Se sentía como volver a casa a mí mismo. La silla mecedora crujió debajo de mí mientras servía una segunda taza de té. El porche estaba quieto envuelto en el silencio del otoño tardío.
Frente a mí se sentaba Bernardo, 76 años, ingenioso, de lengua afilada y apenas 1,50 de altura. Aunque hablaba como si fuera dueño del cielo, había llegado a El Hilo silencioso 3 semanas antes, después de que su nuera le dijera que dejara de llevar energía de trauma a la cena del domingo. Ahora nos sentábamos aquí como la mayoría de los jueves, tallando, sorbiendo, viendo el viento remover las hojas por el césped. Bernardo miró hacia arriba de su tallado. «Dime algo», dijo pausando sus dedos. «¿Alguna vez te sientes mal por cómo terminó?» Miré hacia la calle, dejé que la pregunta respirara por un momento. «No», dije simplemente, porque nunca terminó realmente, solo cambió de forma. Él sonrió. «Esa es una respuesta tan tuya». Reí, luego hablé lentamente. «No lo hice para herirlos, no necesitaba venganza, necesitaba aire. Necesitaba sentir que mi vida significaba algo después de que me hicieran sentir una carga. No los quería fuera porque los odiara. Me quería de vuelta porque me amaba a mí mismo». Bernardo asintió lentamente. «No retalié», agregué. «Devolví la verdad a donde pertenecía». Dejó de tallar por completo. «Eso es pesado». «Es honesto», dije. Por años dejé que el silencio sirviera como diplomacia. Pensé que la paciencia era lo mismo que la paz, pero la paciencia sin respeto solo se convierte en erosión, y yo me estaba erosionando. Alcancé y levanté el proyecto grupal que todos habíamos trabajado. Un tapiz de historias realmente. Cada pieza tallada por un hombre que se había sentado donde ahora nos sentábamos. Nombres grabados en las esquinas. Pequeñas frases, pedazos de verdad. Eduardo, les di mi cuerpo y me dejaron mis huesos. Luis, no olvidé, solo esperé. Norberto, 46 años de asados dominicales y luego cambiaron las cerraduras. Y el mío. Miguel, cuando me levanté, finalmente miraron hacia abajo. No buscábamos venganza, estábamos recordando. Bernardo dijo, «¿Sabes cuando mi hija dejó de llamar?» Me dije a mí mismo que estaba ocupada, pero incluso las personas ocupadas encuentran tiempo para las cosas que valoran. No estaba ocupada. Era invisible. Puse mi mano en la suya. «Luego viniste aquí y ahora eres visto». Sonrió y en sus ojos vi algo antiguo. El triunfo silencioso y amargo de un hombre que había sido descartado solo para darse cuenta de que su valor no radicaba en su atención, sino en su propio redescubrimiento. Sorbeamos en silencio. Más tarde esa noche, después de que el porche se vaciara y los hombres hubieran ido a casa con sus nuevos diarios figuras o solo un poco más de luz en sus ojos, subí al viejo estudio. Me senté junto a la ventana donde Teresa solía leer y abrí mi cuaderno, el que guardaba para cartas nunca enviadas. Escribí: «No necesitamos disculpas para saber que somos dignos. No necesitamos que nadie diga estaba equivocado para saber que teníamos razón. El tiempo no cura, pero la verdad libera». Y el silencio. El verdadero silencio a veces es la oración más larga y ruidosa que uno puede servir. Cerré el libro. La casa crujió suavemente como en aprobación. Abajo la tetera silbó de nuevo. Sonreí. Incluso en la quietud la vida pide atención. Antes de acostarme me paré en el pasillo delantero. Miré el letrero en la puerta una última vez. Esta casa necesitaba nueva energía. Tenías razón, y ahora la tiene. Pero ya no te tiene a ti. No picaba. Simplemente estaba como registro, una declaración silenciosa. Hace años habría esperado junto al teléfono, esperado preocupado, preguntado si había sido demasiado duro. Ahora dormía con certeza que ellos no eran los que me definían. Que dejarme atrás no era el fin de mi historia, sino el comienzo de la suya. Y en esa historia un día podrían ver el contorno del hombre que enterraron en silencio. No para pedir perdón, sino simplemente para ver claramente por primera vez. Tal vez o tal vez no. No importaba porque yo recordaba. Recordaba al muchacho que se casó con una buena mujer con poco dinero. Recordaba al padre que crió a una niña solo que saltó comidas para que ella tuviera las suyas. Recordaba al hombre que se quedó callado, luego al hombre que finalmente dijo «no más». El hombre que compró la casa, el hombre que la reclamó, el hombre que convirtió sus paredes en un santuario para los olvidados.
Y ahora mientras me siento en este porche sorbiendo té con hombres que solían llorar solos en estacionamientos o escribir cartas que nadie leería, no me siento enojado. Me siento despierto. Porque hay un tipo de justicia que no ruge, no quema, simplemente separa. Y cuando un hombre viejo finalmente se para, todos inclinan la cabeza. Gracias, querido oyente, por caminar conmigo a través de esta historia no solo de pérdida, sino de reclamación silenciosa. Si este relato tocó un recuerdo en tu pecho o te recordó una voz que una vez fue silenciada, sabe esto. No estás solo. Hay millones de historias como la mía. Historias que comienzan con silencio, pero no tienen que terminar allí. Si te gustaría oír más historias verdaderas de los hombres que el mundo trató de olvidar, historias de fuerza, de quietud, de justicia largamente esperada, suscríbete a Abuelo Historias Verdaderas, porque la venganza no siempre viene con gritos. A veces viene con una silla mecedora y la escritura a tu nombre. Estaré aquí esperando en el porche listo para contar la siguiente. Han pasado meses desde esa Navidad que cambió todo, y el hilo silencioso ha crecido más allá de lo que imaginé. La casa que una vez fue un refugio de soledad forzada, ahora es un faro para hombres como yo. Viudos que perdieron su voz en el eco de habitaciones vacías, padres cuyos hijos se convirtieron en extraños abuelos relegados a las sombras de familias que ya no los necesitan. Nos reunimos no solo para tallar madera o escribir cartas, sino para reconstruirnos pieza por pieza como las figuras que emergen de bloques crudos bajo nuestras manos. Una mañana soleada de primavera recibí una visita inesperada. Era Emilio, mi antiguo alumno, ahora un abogado exitoso en Atlanta. Llegó con una maleta llena de documentos legales y una sonrisa que no había visto desde que era un niño en mi clase. «Señor Herrera», dijo abrazándome con fuerza, «he venido a ofrecer mis servicios, gratuitamente, para el hilo silencioso». Juntos revisamos las donaciones que seguían llegando, fondos de extraños tocados por el video viral, subvenciones de organizaciones comunitarias que habían leído la historia en los periódicos locales. Usamos el dinero para expandirnos, agregamos un taller en el garaje para clases de carpintería, un jardín trasero donde plantamos árboles en memoria de los que perdimos y sesiones de terapia grupal lideradas por un psicólogo jubilado que se unió al círculo. Pero no todo era expansión. Hubo momentos de reflexión profunda. En una reunión vespertina, Bernardo compartió su propia historia, cómo su hija lo había invitado a una cena familiar solo para pedirle dinero, y cómo, inspirado en mi acción, había reclamado su pensión y se mudó a un pequeño apartamento donde podía vivir con dignidad. «Tú me mostraste que el silencio no es rendición», dijo tallando una pequeña cruz que colgó en la pared. Otros asintieron compartiendo anécdotas similares, un hombre que demandó a su hijo por abuso financiero, otro que reconectó con nietos olvidados a través de cartas honestas. El hilo nos unía no solo en el dolor, sino en la resiliencia. Juana no volvió a escribir. Escuché a través de conocidos que se habían mudado a otro estado empezando de nuevo. Carlos, con su imperio de redes sociales derrumbado por el escándalo, ahora trabajaba en un empleo común lejos de las luces de influencers. No sentí satisfacción en su caída, solo una paz tranquila al saber que mi decisión había sido el catalizador para mi propia libertad. Mi nieto, el pequeño con la nariz de Teresa, crecía sin mí, pero envié un paquete anónimo en su cumpleaños, una figura de madera tallada a mano, un oso como el de la foto en el correo. Tal vez un día entendería. En las noches me sentaba en el porche con una taza de café mirando las estrellas sobre Georgia. Pensaba en Teresa, en cómo ella habría sonreído al ver la casa llena de vida verdadera, no la falsa de fiestas curadas. «Lo hicimos, amor», susurraba al viento. El legado no era la casa ni el video viral, era el recordatorio de que los hombres mayores no somos reliquias para desechar. Somos raíces profundas y cuando nos cortan, volvemos a crecer más fuertes. Un día un reportero nacional llegó queriendo una entrevista exclusiva. Acepté no por fama, sino para amplificar las voces de los demás. «Esto no es sobre venganza», les dije. «Es sobre reclamar lo que siempre fue nuestro respeto, espacio, una vida completa».
La historia se extendió aún más, atrayendo a hombres de otros estados, incluso de países lejanos que enviaban cartas de apoyo. El hilo silencioso se convirtió en un movimiento con capítulos en otras ciudades, todos unidos por el principio simple. El silencio es poder cuando se elige, no cuando se impone. Al final miro hacia atrás y veo no una historia de traición, sino de transformación, de un hombre invisible a uno que ilumina caminos para otros, porque en el silencio encontramos nuestra verdadera fuerza, y en el hilo que nos une descubrimos que nunca estuvimos solos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta jornada. Si esta historia resuena en ti, recuerda, tu hilo silencioso espera ser tejido. Suscríbete para más relatos de hombres que se levantaron, porque la verdadera justicia a menudo llega no con ruido, sino con la quietud de una decisión firme.